Conocer acertadamente la voluntad de Dios en estas nuevas condiciones políticas y sociales, con el resultado de la elección del pasado domingo 2 de junio, es indispensable para cumplir nuestro llamado. Aquí surgen algunas preguntas. Primeramente, si todo lo que sucede en nuestra vida personal, en la iglesia, en la nación, todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Lo siguiente es, desde luego, si nosotros como Iglesia de Jesucristo, por cuanto Dios dice que nos sometamos a las autoridades, significa que debemos someternos y subordinarnos a un gobierno antivalores, anticristiano, que ha venido promoviendo leyes a favor del aborto, de ideología de género, que vienen lastimando la vida y la familia, trayendo contenidos educativos que están lastimando la conciencia de esta nueva generación de niños y de jóvenes, que no escuchó a la sociedad, sino a espaldas de la sociedad, a espaldas de las comunidades de padres de familia, ha cancelado los derechos que los padres de familia tienen para educar a sus hijos, porque ahora resulta que los mandan a una escuela pública o aún en colegios privados, donde tienen que los niños recibir esta instrucción ideológica que también los está hipersexualizando, instrucción de carácter sexual, que solamente los padres de familia, de acuerdo a sus principios y valores, son los únicos que tienen este derecho y tienen esta responsabilidad de criar a sus hijos. Así que no todo lo que sucede, ni en la vida de las personas, ni en la iglesia, ni en la nación, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Y la escritura nos habla de un principio básico. Sabemos que en la creación Dios hizo al hombre con la facultad de escoger libremente, porque el amor de Dios es un amor verdadero y no puede ser un amor impuesto, un amor en base a la coerción, es decir, no tienes otra más que amarme. Dios le dio al hombre la facultad de elegir libremente y por eso en el huerto dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y 3, Dios puso ahí un árbol, el árbol de la vida, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? O si esto es un cuento fantasioso, pero aquí podemos darnos cuenta que de esa manera Dios le dio al hombre la libertad de elegir si él estaría unido a Dios y tomando de Dios, de la vida de Dios mismo, o el hombre tomaría su propio camino y se separaría de Dios. Y como sabemos, eso fue lo que el hombre decidió en el principio de la creación. El hombre tenía la libertad de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos ver cómo Dios no detuvo la mano de Eva cuando ella fue engañada por la serpiente y finalmente comió del fruto. Tampoco Dios la detuvo y le agarró la mano cuando ella fue a su marido y le dijo, come, porque no solamente ella había desobedecido a Dios y había hecho entrar el pecado a su vida, sino que además le gustó y fue y le ofreció a su esposo, Adán. Y entonces vemos cómo tampoco Dios ahí intervino para que se hiciera su voluntad, deteniendo la mano de Eva que ahora le estaba compartiendo al hombre, tampoco impidió que el hombre comiera de ese fruto, sino que él se presentó, como nos dice el relato de Génesis capítulo 3, en donde vemos cómo dice que el Señor se paseaba al aire del día, que había creado un lugar maravilloso para vivir y tener ahí amistad con el hombre, y dice que dándonos a entender que eso era algo que acostumbraba a hacer el Señor. Sabemos que en realidad se trataba del Hijo de Dios, del Señor Jesús, desde luego antes de tomar forma humana, porque Jesús es el Hijo de Dios y él siempre ha existido. Y dice que él acostumbraba a ir al huerto y dice que les preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y con esto podemos ver que Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de hacerse responsable por la elección que había tomado, la decisión que había tomado. Así que vemos este principio básico y vemos cómo el hombre se separa de Dios, se corrompe, finalmente arruina la creación y en cierto modo arruina los planes que Dios tenía para él. Pero sabemos que desde un principio el Señor profetiza que de la mujer que esa serpiente había engañado, Dios haría traer una simiente, una descendencia que le aplastaría en la cabeza, aunque la serpiente le mordería el calcañar. Ya desde un principio en Génesis capítulo 3 el Señor estaba anunciando que vendría entonces salvación a través de Jesucristo
que vendría de los cielos y tomaría forma humana para morir en esa cruz. Así que este es un principio básico que tenemos que ver. Aún el evangelio no es algo impuesto, aunque la salvación es de todos o es para todos y la voluntad de Dios es que todos se salven. Sabemos que solamente aquellos que han creído al evangelio y que se han vuelto a Dios y han podido aceptar lo que se hizo a su favor en la cruz del Calvario serán los que realmente hemos recibido, hemos tomado esto que Dios hizo a nuestro favor y tenemos ahora salvación. Entonces, podemos ver que un principio básico de Dios es que se limitó a sí mismo. Al crear al hombre y darle esta facultad y ponerle sobre la creación para gobernar, como él se lo dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreis o juzgue. En el momento en que Dios le dio al hombre no solamente la facultad de elegir libremente, sino le delegó la autoridad para que el hombre gobernara de parte de Dios sobre la creación, Dios había decidido limitarse a sí mismo. Así que por eso en la historia de la humanidad podemos afirmar en base a este principio básico que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios ni para las personas ni para las naciones. Que finalmente Dios podía tener un plan mucho mejor, mucho más alto, porque él declara en Isaías 55. Así que por eso es que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Dice, mis caminos no son sus caminos, como está tan lejos el cielo de la tierra, dice el Señor, así también mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Por eso sabemos que el hombre en su propia naturaleza, en su condición humana, está corrompido. El hombre es incapaz por sí mismo o en su propia naturaleza de entender la voluntad de Dios, de conocer los planes de Dios y por eso se necesita la nueva vida que tenemos en Cristo, nacer de nuevo, la naturaleza misma de Dios por la cual la palabra dice que somos hechos hijos suyos, como declara Juan 1, 11 y 12, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal exousia, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que solamente en esa forma que cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos, por cuanto tenemos la vida de Dios, tener la mente de Cristo, podemos llegar a conocer el corazón de Dios, lo que le agrada, lo que él siente, lo que él piensa. Y aún dice la palabra que todavía necesitamos el discipulado de la vida cristiana para renovar nuestro entendimiento, porque aunque hayamos nacido de nuevo, no quiere decir que nuestra forma de pensar esté en armonía y en acuerdo con lo que Dios dice, con lo que siente y con lo que piensa. Todavía tenemos que entrar en un proceso de discipulado para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y poder unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que aquí podemos ver que Dios nunca nos obliga ni nos impone su voluntad, sino dice Filipenses 4:13 que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad y nos lleva a hacer su voluntad, pero no es algo a lo cual somos obligados, sino es algo que viene como una convicción propia, como resultado de haber renovado nuestro entendimiento y conocer el corazón de Dios, la mente de Dios. Así que por eso el Señor nos habla de dos principios básicos para poder vivir en la voluntad de Dios y entender los planes que Dios tiene para nuestra vida y para las naciones. Decía el Señor a los saduceos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que son dos aspectos básicos, dice que es indispensable para conocer acertadamente la voluntad de Dios, dos cosas que tienen la misma importancia. Número uno, no ignorar lo que está escrito en la palabra, en el Logos. No ignorar lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, donde Dios expone, donde Dios da a conocer en el Logos, en ese tratado, lo que él piensa, lo que siente, lo que le agrada. Podemos llegar a conocer el corazón de Dios considerando lo que dice la palabra. Nunca el Señor nos va a llevar a que el Espíritu Santo nos guíe ignorando lo que dice la palabra. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar en contra de lo que dice la palabra y nunca el Espíritu Santo nos va a guiar hablándonos por encima de lo que dice la palabra. Así que la base para que nosotros podamos oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados es primeramente tener claro lo que dice la palabra. Así que son dos principios. Por eso también Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, le dice Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para que tú puedas ver el reino de Dios. Es decir, le estaba diciendo, hablando como el Mesías, como un rey que gobierna,
porque ese es el contexto que tenían los judíos de un Mesías al cual ellos esperaban, de un líder político que los liberaría del dominio del Imperio Romano. Entonces, oyendo de un líder que sería un Mesías, un líder político, el Mesías, el Cristo, cuando Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo para ver el reino, le está diciendo que una persona para ser gobernada por la voluntad de Dios y vivir en los caminos de Dios, necesita nacer del agua y nacer del Espíritu. Y aquí otra vez vemos cómo el Señor establece estos dos principios. No solamente Dios me dijo, no solamente como muchos afirman superficialmente y con tanta ligereza, Dios me dijo, sino es lo que la palabra dice y es tomar en cuenta tanto lo que está escrito y Dios dice a través de su palabra, la cual inspiró el Espíritu Santo, como nos dice Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. El mismo Espíritu que inspiró la escritura, que puso en la mente y en el corazón de los que escribieron los libros de la Biblia, lo que está escrito de parte de Dios, también fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo que habla de manera íntima y personal. Así que para ver el reino, para percibir cómo Dios gobierna nuestra vida y cómo gobierna las naciones, dice es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua se refiere a nacer de la palabra. En Efesios capítulo 5, cuando el Señor describe en qué consiste el pacto para unir a un hombre y una mujer en matrimonio, habla del lavamiento de la palabra. Así que nacer del agua significa haber sido lavados por la palabra, lo cual quiere decir que la palabra lo que hace es lavar nuestro corazón y nuestra mente de toda religiosidad y justicia propia. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. La palabra nos daba de filosofía personal, de conceptos humanos, de justicia humana y nos lleva entonces a entender la voluntad de Dios en su palabra. Lava nuestra mente con su palabra para llevarnos a su propia justicia. Y de esta manera, al llevarnos a su propia justicia, nosotros tenemos el fundamento para vivir como hijos amados y herederos de Dios, sabiendo que ahora somos dignos de ser amados como hijos suyos porque se hizo justicia a través de Cristo Jesús. Bajo estas nuevas condiciones políticas y sociales en México, si nosotros simplemente, sumisamente, servilmente, debemos someternos a toda autoridad, o hay razones por las cuales podríamos no someternos a la autoridad y más bien obedecer a Dios antes que a los hombres. Como sabemos, la palabra estableció esto cuando los discípulos estaban frente al Sanedrín de Jerusalén, el Sanedrín judío, que les estaba prohibiendo predicar el nombre de Jesús. Y quizás alguien dirá, bueno, pero es que ahí se hablaba de lo espiritual, de la vida cristiana, de predicar el evangelio, pero es un principio que aplica a esto y a todo, a toda autoridad humana. Dios no nos llama a someternos incondicionalmente a las autoridades o a cualquier autoridad, porque la sumisión o sujeción a una autoridad es condicional. Y Dios establece en qué principio nosotros podemos no aceptar una autoridad sobre nuestra vida. Aún la autoridad de un pastor también puede ser cuestionada. Si el pastor está predicando fuera de la palabra, si no está enseñando de una forma saludable la palabra, pues el pastor puede también cometer el error de estar predicando mal o enseñando mal y querer llevar a las personas a que se sometan a doctrinas que son doctrinas de hombres. En su tiempo Jesús denunció que los religiosos judíos estaban buscando manipular a las personas, haciéndolas que obedecieran mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. Así que este es un riesgo que sigue existiendo y que aplica a la vida espiritual. Y por tanto, el principio básico es que la autoridad a la cual nos sometemos, la autoridad humana, sea una autoridad espiritual o sea una autoridad civil o política, esta sumisión o sujeción no es incondicional, es condicional. Y el principio nos lo da ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Recordarán ustedes cuando los apóstoles estaban frente a ese Sanedrín judío y ellos querían prohibirle a los apóstoles predicar a Jesús como el Mesías y ellos le dijeron, juzguen ustedes si está bien obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Así que ellos estaban estableciendo ese principio. El Sanedrín judío no solo era una autoridad religiosa, también era una autoridad civil, desde luego condicionada por el dominio del Imperio Romano, pero ellos ejercían también una función civil y política entre el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Así que aquí podemos ver
lo que nos dice la palabra para tomar en cuenta no solamente de manera superficial lo que nos dice Romanos 13 de estar sujetos a las autoridades, sino ir más a fondo y entender correctamente, acertadamente la voluntad de Dios en estos casos. Capítulo 8, verso 4 dice, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Entonces aquí podemos ver que efectivamente en las naciones, no todos los que gobiernan o llegan a gobernar están en la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios a la cual nosotros necesariamente tenemos que someternos. El pueblo de Israel, que era la nación que Dios finalmente había escogido, su especial tesoro, para a través de esta nación manifestarse a todo el mundo, fue una nación que, como podemos ver, Dios los reprende y los confronta por establecer reyes y constituir príncipes sin consultarle y sin tomar entendimiento de la voluntad de Dios. Salmos 31, 23 nos dice cómo, y las siguientes escrituras, cómo también los impíos y los que hacen maldad pueden salirse con la suya. Y Dios lo sabe y pueden llegar a gobernar como lo sabemos a través de toda la historia de la humanidad. Cómo han llegado dictadores, cómo han llegado al poder en las naciones, gobernantes antivalores, anticristianos, que finalmente han gobernado de una manera terrible a sus naciones y han traído sufrimiento y dolor, porque la escritura lo dice en Proverbios 29:4. Dice que cuando el impío domina, el pueblo sufre. Así que en Salmos 31:23 dice, a los fieles guarda el Señor y paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que los que gobiernan con soberbia, los que gobiernan abusando del poder, los que gobiernan con corrupción, beneficiándose de sus cargos públicos y enriqueciéndose en sus cargos públicos, como ha ocurrido con los que ahora gobiernan, que durante tantos años le dijeron al país que iban a terminar con la corrupción, pero ellos son los más corruptos que ahora estén gobernando nuestro país. Dice que paga abundantemente al que procede con soberbia. Así que los que gobiernan ahora con soberbia, dice la palabra, que el Señor les va a pagar, va a haber una retribución en su momento. Salmo 64:1 dice, Dios denuncia la conspiración del impío que parece salirse con la suya. Dios denuncia la conspiración del impío que parece salirse con la suya. Así que es verdad, es así es. No todo lo que sucede en nuestra vida ni en las naciones, ni en la iglesia es la voluntad de Dios. Muchas veces se toman decisiones sin consultar a Dios, sin haber tomado en cuenta su criterio, su sabiduría, que ahí está escrita, que ahí está escrito lo que el Señor le agrada y lo que no le agrada, y solamente el Espíritu me habla para confirmarlo, o cómo llevar a cabo lo que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros podamos vivir haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Salmos capítulo 2, del verso 10 al 12 dice, como el Señor exhorta a los jueces de la tierra a admitir amonestación. Así que hay una autoridad por encima de la autoridad civil, de la autoridad judicial y de toda autoridad humana. Y Dios dice, admitan amonestación, honren al Hijo, para que no se enoje y ustedes perezcan. Así que finalmente, aunque el impío haya salido con la suya, aunque el impío esté trayendo sufrimiento a una nación, dice que Dios está observando. Entonces, de acuerdo a esto, podemos tomar dos casos para ver cómo estos principios operaron en la historia del pueblo de Israel. Y son principios que están vigentes porque nos permiten ver cuál es la voluntad de Dios, no solo para Israel, sino para las naciones de la tierra. El trato de Dios con Israel también de la misma manera hay un trato basado en estos principios para tratar con todas las naciones de la tierra. Y un principio básico es este que hemos venido exponiendo, y es que Dios creó al hombre con la facultad de elegir libremente y aún le dio la facultad de elegir si así lo quería, seguir su propio camino, ignorando a Dios o rebelándose en contra de Dios. Dice, yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Yo te aconsejo, todavía dice, yo te aconsejo que tomes el camino de la vida. Porque Dios, el Dios creador del universo, que tiene toda la autoridad y puede hacer lo que quiera en un instante, le dice al hombre que le aconseja.
porque Dios está estableciendo ese respeto y ese límite que Él se impuso a sí mismo para que el hombre sea quien decida libremente unirse a la voluntad de Dios y andar en sus caminos y conocer su corazón. Entonces podemos tomar dos casos para entender estos principios cuando lo que sucede cuando el pueblo de Israel es destruido y llevado cautivo a Babilonia por 70 años bajo el imperio del rey Nabucodonosor, y el segundo caso, 430 años de esclavitud en Egipto, una vez que José se había adelantado y Dios lo había enviado antes para preparar camino y salvar a su pueblo, salvar a Jacob y a toda su familia de la terrible hambre que estaba azotando toda la tierra de. En el libro del profeta Jeremías leemos esa escritura, una de las escrituras más famosas de la Biblia, que dice: pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro, el futuro que ustedes esperan. Entonces, vamos a ver el contexto de esta declaración, porque lo que realmente Dios estaba diciendo aquí es que lo que había ocurrido cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió y conquistó Jerusalén y destruyeron el templo y llevaron cautivos a los judíos por 70 años, no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Por eso dice: yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé lo que pienso de ustedes. Yo no quería esto para ustedes. Yo quería su bien, pero ustedes son responsables de lo que sucedió. Pero a pesar de que ustedes me abandonaron para seguir a los ídolos, dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, porque el amor de Dios no puede ser jamás derrotado por la maldad del hombre. Y una vez más aquí Dios lo demuestra, que es con su amor, Él está declarando: tengo para ustedes pensamientos de paz, el futuro que ustedes esperan, porque la expectativa de los judíos que estaban cautivos en Babilonia y aún de los que quedaron en Jerusalén después de la destrucción del templo y de la ciudad, la expectativa que tenían es que las cosas algún día cambiarían de nuevo y serían restaurados. Así que el Señor entendía que ellos tenían la esperanza de regresar nuevamente a la tierra que Dios había prometido a Abraham que sería suya por siempre. Ellos sabían que Dios era un Dios fiel, pero hubo una situación de conflicto y confusión espiritual, y es de lo que nos habla aquí Jeremías capítulo 29. Observen el contexto. Dice: yo, Jeremías, dice, envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Esa carta le envié con el Asa, hijo de Safán, dice, y con Gemarías, hijo de Hilquías. A estos dos, el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país. Cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios y jefes de Judá, y también los artesanos y los herreros. La carta decía lo siguiente. Así que vemos aquí cómo el Señor está hablando a través del profeta Jeremías acerca de lo ocurrido, y que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y destruida la ciudad y el templo. Y nos está hablando lo siguiente: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, les dice: ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den, cásense y tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Y fíjate qué interesante lo que dice aquí el profeta Jeremías a través de esta carta, que finalmente formó parte del libro del profeta Jeremías. El profeta que anunció calamidad para el pueblo de Israel por causa de su desobediencia y de su idolatría. Jeremías insistentemente llamó a la nación a arrepentirse y volverse a Dios, y ahora lo vemos haber visto con sus propios ojos el cumplimiento de esto que Dios había advertido a Israel, y ahora les estaba diciendo lo que sucedería y cuál era la voluntad de Dios en medio de esas condiciones terribles, en medio de esas condiciones políticas y sociales de opresión y esclavitud para la nación de Israel. Les dice en el verso 8 y 9: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar mentiras. No crean en los sueños que dicen tener.
les aseguro que yo no los he enviado. Entonces lo que está pasando aquí es que se levantaron profetas y por tanto aquí lo que está diciendo el profeta es aclarándoles la situación y la razón por la cual ellos estarían ahora en una situación tan adversa, y les dice unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes, aquí está, solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Así que Dios estaba anunciando una restauración, estaba diciendo que mientras tanto tendrían que aceptar que la voluntad de Dios sería que permanecieran 70 años en Babilonia, pero nunca fue la voluntad de Dios que esto sucediera. Pero una vez que esto sucedió, Dios les está declarando ahora van a permanecer ahí 70 años, pero será un tiempo solamente porque Dios les aclara y les da a conocer su voluntad. Es decir, Dios no decidió destruir a Israel por siempre, sino Dios decidió que esta situación ellos sufrieran las consecuencias de sus propias decisiones y que entonces una vez que se dieran cuenta que ellos habían abandonado a Dios y habían quebrantado el pacto, volvieran nuevamente a Dios buscando restauración. Es muy distinto. Es así como Dios trabaja y es así como Dios colabora con las personas y con las naciones. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Entonces está diciendo, una vez que se vuelvan a mí y comiencen otra vez a orar a mí y pedirme algo, yo lo voy a hacer. Así que podemos ver aquí que Dios es fiel y que a pesar de que la nación haya ignorado a Dios o haya ido en contra de Dios o se haya equivocado la nación, al elegir a los que gobiernan, sin embargo, Dios es paciente y Él tiene misericordia. Y dice el Señor, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Ahí está, cuando me busquen. Y eso llegó a suceder a los judíos en Babilonia. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo su corazón. Es decir, Dios no quería a alguien a medias, no quería superficialmente, porque recuerdan, los profetas denunciaban al pueblo de Israel, de labios me nombran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios ya había visto que ellos, de una manera conveniente, decían seguir al Señor, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Aunque Dios no los llevó a ese punto y esa no era su voluntad, no era lo que Dios quería, finalmente, aunque Él respetó sus decisiones de ellos adorar ídolos y quebrantar el pacto y ahora estaban en la ruina, finalmente Dios les dice, por su fidelidad a Abraham y al pacto que hizo con Abraham y con toda su descendencia, les dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Así que cuando Dios se atribuye, yo los he dispersado, no es que Él haya provocado que fueran dispersados. Lo que Él está diciendo, aunque ellos decidieron esto y por esto fueron dispersados, Dios está diciendo, yo tomo responsabilidad de ustedes. Y esto que ustedes hicieron, yo finalmente, se los juro, haré que las cosas cambien y pondré fin a su condición de esclavos. Vemos cómo Dios habla de un juicio que vendría sobre los que quedaron en Jerusalén. Y les dice que los que se quedaron no estarán exentos de sufrir las consecuencias como ocurrió con toda la nación. Y dice el Señor que mandará hambre, guerra, enfermedades, aún con el rey que estaba ocupando el trono de David. Dios finalmente lo que hizo, simplemente dejar que las decisiones, las malas decisiones de una nación les trajeran consecuencias. No había otra manera de que la voluntad de una nación cambiara, sino que sufriera las consecuencias de haber quebrantado el pacto y haber abandonado a Dios para adorar ídolos, que fue la tragedia en toda la historia de Israel. Ahora, en el libro de Daniel podemos ver cómo aquí Dios expone lo que sucedió y por qué el pueblo de Israel fue destruido y fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Observen lo que dice Daniel capítulo 9, verso 1. Dice aquí Daniel, el autor del libro de Daniel.
Un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Observen, Daniel leyendo el libro del profeta Jeremías. Yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Observen cómo Daniel estaba atento y él sí tenía la sensibilidad para escuchar a un profeta que había sido tan impopular y rechazado porque él estaba anunciando la calamidad que vendría sobre de Israel. Porque los judíos decían, no, pues ¿cómo puedes tú hablar de parte de Dios y maldecirnos y hablar de esa manera todo lo que vendrá a la nación cuando nosotros somos el pueblo de Israel, somos sus escogidos? Esa era la superficialidad con la que el pueblo de Israel vivía. Cuando ellos sabían que habían abandonado a Dios, habían quebrantado el pacto y estaban adorando ídolos. Así que dice, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Daniel sería un jovencito cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Él formaba parte de esa élite religiosa y política de los judíos en aquel tiempo. Así que él creció y envejeció en Babilonia. Así que observa cómo dice, eh, le, eh, dice, decidí ayunar. Cuando dice Daniel, llegué a este pasaje donde Dios anuncia que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años, o sea, él entendió que había un límite, que esto no era permanente y que la destrucción de Israel no era definitiva, que había una esperanza de restauración porque Dios había puesto un límite que eran 70 años. Cuando él entendió esto, dice, me decidí orar y ayunar. Luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedir a Dios por mi pueblo. Cuando esto sucedió, dice, el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios. En esta habían cambiado nuevamente las condiciones políticas y sociales para la nación. Observa cómo Dios se mueve y se manifiesta a través de las condiciones políticas y sociales. Él hace que las cosas cambien a favor de su pueblo, a favor de los suyos. Ya aquí Babilonia había sido juzgada por Dios, finalmente juzgó a este imperio de Babilonia y al rey Nabucodonosor por lo que hicieron en contra de Israel, porque Dios es un Dios fiel. Así que ya era el rey Darío de los medos y los persas que en el poder más importante de la región y de ese mundo conocido. Darío llevaba un año de reinar, dice, sobre los babilonios. Darío era hijo del rey Asuero y pertenecía al pueblo de los medos. Yo le dije a Dios en mi oración. Así que podemos ver entonces cómo Dios se mueve. Dios se mueve. Dice que Él reina, aquí en el libro de Daniel, dice que Él reina, él gobierna en el reino de los hombres, pero se refiere cómo Dios se mueve en las circunstancias para favorecer a su pueblo. Así que aquí vemos cómo ora Daniel y en la oración de Daniel podemos ver que esta no era la voluntad de Dios para su pueblo, que esto fue la consecuencia y el resultado de haber abandonado a Dios y haber quebrantado el pacto. Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Ese era el pacto de la ley. Y a esa ley estaban sujetos los judíos, porque Dios les dijo, si ustedes quebrantan este pacto, serán maldecidos. Si ustedes obedecen, serán bendecidos. Por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Y aquí es donde vemos que esta no era la voluntad de Dios. Que el hombre pecara no es la voluntad de Dios. Que el hombre pecara fue su decisión. El hombre abandonar a Dios, ignorar a Dios, esa fue su decisión. Así que él ora diciendo, por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido, dice, hemos vivido como si tú no existieras. Hemos desobedecido. Los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Aquí podemos ver, está muy claro. Daniel estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba orando reprochándole a Dios que por qué había pasado esto, que no era justo, que él había fallado, que acaso Dios no los amaba, que no había dicho que era su especial tesoro el pueblo de Israel. Él está orando conforme a la voluntad de Dios, entendiendo el corazón y la mente de Dios y entendiendo este principio básico, y es que la ruina de Israel era la consecuencia de su pecado y de su maldad, no la voluntad de Dios para sus vidas. Así que sigue hablando y dice, Dios mío, tú eres justo.
Por eso nos sentimos muy avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. O sea, al pecar, ellos se salieron de la protección de Dios, de su cobertura, rompieron el pacto y por tanto quedaron vulnerables ante sus enemigos. Porque la razón que ellos se convirtieron en una potencia en el Medio Oriente es porque tenían un pacto con Dios y Dios los protegía y los respaldaba en todas sus batallas. Así que siguen diciendo, todos nosotros hemos pecado contra ti, no es tu culpa, no es que dé lo mismo, no es que tu voluntad sea que estemos tan mal como ahora, no es tu voluntad, pero en realidad es algo que tú tuviste que aceptar porque esa fue nuestra decisión. Todos hemos pecado contra ti, dice. No te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. No te hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo. Observa el principio. No te hemos buscado, lo tienes que buscar. Dice, tienes que dejar de hacer lo malo. No es porque Dios tiene un pacto y esto significa con el pueblo de Israel en particular que entonces no hay consecuencias. Muy diferente a la iglesia, nosotros estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Nuestra unión con el Señor es permanente, eterna y definitiva por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así que por eso es que por causa de este nuevo pacto, nosotros nunca perdemos nuestra posición y estatus de hijos amados y herederos. Nuestro tú ya no lo habías advertido, si no hacíamos lo bueno, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos lo había enseñado Moisés, está hablando de la ley, que siempre estuvo a tu servicio y has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestras gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces. Tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. Dice, Dios nuestro, en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder. Tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso. Además sabemos que eres muy bondadoso. Es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no estés enojado contra Jerusalén. Todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo. De eso tenemos la culpa nosotros y nuestros padres, lo reconocemos. Pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo. Por favor, Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos. Por tu propio honor, te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor. Escúchame, Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos. Si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos. Lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso. Escúchanos, Dios mío, y perdónanos. Atiéndenos y ve nuestra ayuda, Dios mío. Te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora. Y vemos la respuesta de Dios. Él está orando y suplicando y rogando por la voluntad de Dios. En realidad, esa era la voluntad de Dios. No había mucho que tendría que decirse. Pero vemos a un Daniel quebrantado, reconociendo su pecado y la maldad de su pueblo, y él también siendo parte de eso, porque él se incluye, aunque él no era responsable de lo que había sucedido, él está intercediendo y se hace parte de Israel para interceder a favor de Israel y de Jerusalén. Así que aquí podemos ver que él está declarando la voluntad de Dios, está diciendo lo que es verdad y por tanto está apelando a la verdad de Dios y a la justicia de Dios. Por eso le dice, tú eres justo. Y entonces la justicia de Dios es que finalmente, una vez que hubo consecuencias que trajeron ruina al pueblo de Israel, Dios procedería a una restauración porque Él es justo y Él finalmente es un Dios de pacto que cumpliría todo lo que le había prometido a Abraham. Así que por eso, enseguida después de que él ora, dice que mientras estaba él orando por Jerusalén, observa, mientras todavía estaba orando y no terminaba de orar y pidiendo perdón por los pecados de mi pueblo y por mis propios pecados, dice, llegó volando el ángel Gabriel que ya se me había aparecido en sueños, ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde y Gabriel me dijo, y observa la respuesta de Dios, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto, Dios te ama.
Así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Cuando se ora en la voluntad de Dios, cuando se entiende cuál es la voluntad de Dios, dice que entonces Dios desde ese instante está oyendo, porque lo que está pasando cuando oramos es que estamos uniendo nuestra voluntad, una convicción que nos hace amar y anhelar la voluntad de Dios, entendiendo que ahora esto es lo mejor para mi vida. Y entonces, desde ese momento, dice que hay una respuesta. Entonces, lo cual quiere decir que Dios tiene un plan. Que la respuesta de Dios a través de este ángel Gabriel fue: Dios contestó tus oraciones tan pronto como empezaste a orar. Y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Y así es como Dios vemos que opera, Dios trabaja, Dios se manifiesta. Así que la pregunta una vez más: lo que ha sucedido en México, el resultado de la elección presidencial del pasado domingo 2 de junio, ¿esta es en verdad la voluntad de Dios y es lo mejor que le pudo haber pasado a México? Un gobierno antivalores, anticristiano. No es lo mismo a decir: ah, no, estamos en Jerusalén, el lugar que Dios escogió para nosotros, un lugar maravilloso para vivir. Dios dijo que aquí nos va a bendecir, nos va a prosperar. No es lo mismo Babilonia que Jerusalén. No es lo mismo estar en condiciones políticas y sociales que Dios no quería para nosotros, a estar en un lugar de bendición, de abundancia, que era lo que Dios quería, y esto incluye a los que gobiernan. Así que, como podemos ver nuevamente la pregunta, ¿todo lo que sucede es la voluntad de Dios? En realidad, ¿es la voluntad de Dios esto que está pasando ahora en México? Cuando ya vimos que fue toda una injusticia de mentira, engaño, corrupción, manipulación, el recurrir a la violencia del crimen organizado para imponer el resultado de esta elección. La palabra nos dice que también los impíos parecen salirse con la suya, pero la escritura nos dice en Gálatas capítulo 6:9, dice: los burladores no se van a burlar de Dios. Los que se burlan, los que engañan, los que mienten, no se van a burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Así que, bien, en el desafío de los justos, hay un despertamiento que Dios está trayendo a su iglesia para ser una influencia que modele el futuro y el destino de la nación. Es en este tiempo del dominio de los justos que tenemos que dar una batalla ideológica y cultural y espiritual para hacer que prevalezcan los principios y valores del reino, del dominio de los justos. Este es el desafío que nosotros tenemos que tomar ahora para que la causa del Evangelio avance en nuestro país en este tiempo que se aproxima del avivamiento más grande de la historia de la iglesia, en donde veremos la cosecha final que será recogida en este último tiempo.